Estimado público, la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que se registra y se narra en ella es cierto y verdadero. Esto también se puede comprobar a través de la historia. En el Antiguo Testamento se puede leer la historia de la nación de Israel. Asimismo, nos da detalles de muchos acontecimientos históricos, de pueblos y naciones de esa época y de lugares y costumbres de ese tiempo. Además, como mencioné la última vez, hay muchas profecías en la Biblia y cada una de ellas se está cumpliendo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 19, versículo 43 y 44 podemos leer: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermano, esta es la profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén. Cerca de 40 años después de esta profecía, alrededor del año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue destruida por el general del Imperio Romano Tito. Este hecho sucedió tal como Jesús lo había profetizado. El ejército romano construyó un dique alrededor de los muros de la ciudad. Luego de conquistarla, asesinaron brutalmente a los niños y destruyeron todas las edificaciones, no dejando piedra sobre piedra. Además de esta profecía, hay muchas otras que predicen diversos acontecimientos mundiales. Entre ellas, las más importantes, por obvias razones, son las profecías sobre el Señor Jesús, para abrir el camino de la salvación, que es el tema central que trata la Biblia. El Salvador tenía que venir para redimir a la humanidad de la pena de muerte que causa el pecado. Por eso, Dios nos dio profecías específicas y detalladas en muchos pasajes del Antiguo Testamento de cómo Jesús llegaría a ser el Mesías, su nacimiento, su ministerio, sus padecimientos, su crucifixión y muerte y su resurrección. Cuando llegó el tiempo determinado por Dios, según su promesa, envió a Jesús a esta tierra. El Nuevo Testamento registra en detalle el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Revisemos algunas de ellas. La primera es el nacimiento del Señor. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios nos habla que el Salvador saldría del pueblo de Israel. Cuando Dios maldijo a la serpiente, le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hermano, en este pasaje, mujer espiritualmente se refiere a Israel. Es obvio que un hombre nazca de una mujer. La razón por la cual Dios lo resalta es porque en esto hay un significado espiritual. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 menciona: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto atestigua que Jesús vino a este mundo por medio de una mujer que pertenecía al pueblo de Israel. Isaías capítulo 7, versículo 14 añade: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Miqueas capítulo 5, versículo 2 detalla: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Hermano, Belén está ubicada cerca de Jerusalén. Es un pequeño pueblo. Prosigue la Escritura: de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, el Salvador debía provenir de Dios. Hermano, tal como fue profetizado, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María en un establo en Belén. Además, luego que nació Jesús, el rey Herodes ordenó que todos los niños menores de 2 años fueran ejecutados en un intento de matar al Señor. Pero en ese momento Dios envió a Jesús a Egipto a través de un sueño que le fue revelado por un ángel a José, el esposo de la Virgen María. Después que el rey Herodes muriera, Dios los llamó de regreso a Israel por medio de otro sueño.
En el Antiguo Testamento, Oseas capítulo 11, versículo 1, profetiza acerca de esto diciendo: «Y de Egipto llamé a mi hijo». Por eso, si viaja a Egipto, podrá ver el lugar donde Jesús se refugió y donde fue criado de niño. Ahí hay una iglesia de refugio. Jesús estuvo allí por algún tiempo y debido a un sueño revelado por un ángel de Dios, regresó a Israel. Fue a Nazaret y allí creció. Cuando Jesús entró a Jerusalén, lo hizo montado en un asnillo o pollino, tal como lo profetiza Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». También, como cita el Salmo 41, versículo 9, cuando menciona: «Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar», se refiere a Judas Iscariote, quien, aun cuando escuchaba el pan de la palabra de vida, traicionó y vendió a Jesús. Judas Iscariote, quien tenía a su cargo la bolsa, vendió al Señor. La Biblia se refiere a él como el hombre de mi paz, es decir, mi amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. No dice mi discípulo, sino mi amigo o el hombre de mi paz. Por eso, cuando Judas Iscariote entregó a Jesús, lo besó como una señal para identificarlo. En ese momento, Jesús no lo llamó mi discípulo, sino amigo, y le preguntó: «¿A qué vienes?», como se menciona en Zacarías capítulo 11, versículo 12, que dice: «Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo». Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Hermano, Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Como está profetizado en el Antiguo Testamento, entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Además de todo esto, muchos pasajes en Isaías, Salmos y Zacarías profetizan con gran detalle los sufrimientos de Jesús, la tumba en la que iba a ser sepultado, la forma en la que resucitaría de entre los muertos y cómo iba a ascender a los cielos. Igualmente, todas las profecías sobre Jesús mencionadas en el Antiguo Testamento se han cumplido una por una en el Nuevo Testamento. Y no solo la Biblia, sino también la historia testifican de Jesús. Es decir, con la abreviatura DC, decimos que este año es el año 2014 después de Cristo. Esto es, desde el nacimiento de Jesús. Si decimos que estamos en el año 2014 o 2020, etc., eso quiere decir que han transcurrido esa cantidad de años desde que Jesús vino a este mundo para salvarnos. Nosotros estamos en la era DC, es decir, después de Cristo. En otras palabras, después del nacimiento del Señor Jesús. Además, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, se lee: «Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen». Hermano, ¿sabe qué significa esto? Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, más de la mitad de los que habían visto al Señor ascender a los cielos estaban vivos, y otros de ellos ya habían muerto. Por eso dice el pasaje que ya duermen. Por ejemplo, Santiago, un discípulo del Señor Jesús, quien murió como mártir. Sí, algunos de los testigos de la resurrección de Jesús ya habían pasado a la presencia de Dios, pero a través de otros, la resurrección del Señor se llegó a conocer en todo el mundo, y hasta hoy es un hecho incuestionable que todo lo que narra la Biblia sobre el Señor Jesús es cierto, y que la palabra de Dios ha sido, es y será difundida en el mundo entero. También aquellos que oyen y creen
En la palabra podrán conocer en forma vivencial y personal a este Dios vivo, quien es el autor real de la Biblia. Si cree en las promesas de Dios escritas en la Biblia y se esfuerza por vivir conforme a su palabra, podrá experimentar el obrar todopoderoso de nuestro Dios, quien siempre cumple lo que promete en su palabra. Queridos hermanos, la Biblia profetiza acerca de las señales y de la situación en el mundo que se darán durante los últimos días antes del regreso del Señor. Igualmente, profetiza de los sucesos y acontecimientos en el futuro, incluyendo los 7 años de la Gran Tribulación, la Tercera Guerra Mundial, el reino del milenio, el día del juicio final y del cielo y del infierno. Además, la Biblia también nos habla detalladamente cómo nosotros, que estamos viviendo en este fluir de la historia, podemos ser salvos y ser bendecidos y entrar al reino de los cielos. No obstante ello, hay algunos que, aun cuando profesan tener fe, no creen que la Biblia sea la palabra de Dios. Hay otros que afirman creer que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la creen en su totalidad. Por eso, si lo que se menciona en la Biblia no está de acuerdo con lo que piensan o está en contra de su propio beneficio o provecho, simplemente no la creen, no viven de acuerdo a ella ni obedecen la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia es indudablemente la palabra de Dios. Por eso, a todos aquellos que creen en las promesas que menciona la Biblia y ponen en práctica sus principios, Dios los bendecirá tal como lo ha prometido. Por ejemplo, Marcos capítulo 9, versículo 23 cita: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Sí, mi hermano, no hay nada imposible para los que creen. Y Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18 añade: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano, la palabra de Dios claramente señala que todo es posible para aquel que cree y que esas señales lo seguirán. Ahora bien, ¿a qué clase de señales nos referimos? A las siguientes: echarán fuera demonios en el nombre del Señor, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y no los dañarán. Esto significa que derribarán la sinagoga de Satanás. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En la Biblia podemos encontrar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a siervos de Dios que no murieron de enfermedades. La Biblia nos dice que los ojos de Moisés no se debilitaron aún a los 120 años. El profeta gozaba de excelente salud, llevando a cabo la obra de Dios, y así lo llamó a su presencia, es decir, en perfecto estado de salud. Como les decía, y esas señales seguirán a los que creen. Ustedes, hermanos y hermanas, aquellos que tienen verdadera fe, esas señales los seguirán. Hermanos, cuando nuestros pastores y siervos ponen sus manos sobre los enfermos y oran, los enfermos sanan aún de enfermedades graves, incluso trascendiendo el tiempo y el espacio. A través de la oración, con los pañuelos ungidos, esas señales los siguen alrededor del mundo. ¿Saben por qué? Porque si realmente creen en la Biblia, Dios hará esas señales a través de ustedes. Y no se trata que esas señales solo seguirán a algunos. Si en verdad cree, las señales lo seguirán exactamente como está escrito en la Biblia. Por eso, ustedes mismos sanarán de toda enfermedad y podrán orar por otros para que Dios los sane y también sanarán. ¿Acaso esto no es cierto? Por eso, el capítulo 10 de la carta a los Hebreos nos dice que debemos tener un corazón sincero en plena certidumbre de fe, es decir, una fe perfecta. Si circuncida su corazón hasta llenarlo de la verdad y tiene una perfecta fe, eso significará que ha llegado al nivel del Espíritu. Entonces, esas señales lo seguirán. Los que en verdad creen harán esas señales. Todos ustedes son testigos de ello. Como se ha dicho, todo es posible para aquellos que tienen una perfecta fe. Incluso Dios podrá hacer esas señales a través de ellos. Retomando el mensaje, Éxodo capítulo 15, versículo 26, menciona: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Hermano, las enfermedades que Dios envió a los egipcios representan todas las enfermedades del mundo. Finaliza el pasaje, porque yo soy Jehová tu sanador. Hermanos, Dios es nuestro Padre y Él es nuestro sanador. ¿Cuántos lo creen? Incluso si padece de alguna enfermedad, Él lo sanará. ¿O acaso cree que Dios le puede enviar alguna enfermedad? Por eso tiene que conocer a este Dios de infinito amor y así podrá creer en Él correcta y apropiadamente. Como se ha dicho, si no peca y obedece los mandamientos de Dios, ninguna enfermedad lo debería de tocar. Ahora bien, si padece alguna dolencia, usted ya debe saber la razón de ello. Debería saber qué mandamiento de Dios ha quebrantado o qué obra de la carne ha cometido. Hermano, si usted afirma que no ha pecado y aún así está enfermo, es que debe haber una razón para ello. Yo siento pena cuando veo a algunos jóvenes de la iglesia. Vienen el domingo al culto, diezman como corresponde. Además, asisten a la vigilia de los días viernes, participan en las reuniones de oración y sirven fielmente al reino de Dios. Luego, cuando comienzan a salir con alguien, su fe se enfría. Empiezan a faltar a la vigilia de los días viernes. Dejan de orar y así pasa el tiempo. 1 mes, 2, 3 meses, medio año y 1 año. Entonces, a Dios no le queda otra cosa que alejar su rostro de ellos. Han cambiado, su fe se ha enfriado. Han perdido su primer amor y se han vuelto tibios. Dios tajantemente advierte en Apocalipsis que Él vomitará a los que tienen una fe tibia. Dios alejará su rostro de ellos. Por eso no los podrá proteger y podrán contraer graves enfermedades que solo la gente del mundo padece. En ese momento, cuando ya se encuentran totalmente desvalidos, se llegan a arrepentir de su mal camino. Se arrepienten porque su fe se ha entibiado, porque no han sido fieles a Dios, porque no han cumplido con sus deberes en forma apropiada y porque han pecado cediendo a la carne. Entonces vienen y oro por ellos. Sin embargo, aun cuando ore, deberán arrepentirse de todo corazón. Amaban a Dios con tanta pasión, o por lo menos eso aparentaban. No obstante, su amor cambió y se enfrió. Yo me pregunto, ¿cómo pudo su fe y su amor por Dios enfriarse solo por un enamorado o una enamorada que solo un ser humano? Debían de haber crecido en fe, debían de haberse preparado como la novia perfecta del Señor para ir a la mejor morada en el cielo. Sin embargo, han elegido la senda de la perdición que los llevará al infierno. ¿Se imaginan qué decepcionado debe estar Dios? Por eso deberá quebrantar su corazón y arrepentirse completamente con llanto y lágrimas. Deberá quebrantarse y alejarse completamente del pecado. Entonces me podrá buscar para que ore por usted. No se equivoque, deberá dejar totalmente el pecado. Entonces el Señor lo sanará inmediatamente. Si se aleja del pecado con todo su corazón, Dios lo podrá sanar con solo una oración. Pero si no lo hace, sino que tan solo me escribe una carta o me dice que se ha arrepentido, pero en realidad no lo ha hecho con todo su corazón, incluso si oro por usted, Dios no lo podrá sanar porque no tiene la intención de dejar totalmente el pecado. Incluso hay casos en los que Dios lo sana, pero no lo hace en forma completa, y eso también tiene un propósito y una razón. Hermano, escuche bien esto. Dios lo sanará solamente en la medida en que deje el pecado. Si realmente deja el pecado y se arrepiente completamente de que su fe se haya enfriado, de haber perdido su primer amor, de haber llevado una vida cristiana mediocre, de no haber sido fiel a Dios, sino de haber amado al mundo y de ceder ante las tentaciones, y luego viene para que ore por usted, entonces Dios lo sanará con solo una oración. Aún si se enferma por no vivir conforme a los mandamientos de Dios, Dios lo podrá sanar si derriba el muro de pecado que lo separa de Él. Por eso, incluso si un poderoso siervo de Dios ora por su sanidad, primero deberá arrepentirse.
Algunos dicen que se han arrepentido y que han dejado de pecar, y aún así no sanan. Esa será una verdadera bendición. ¿Saben por qué? Porque Dios a través de esa circunstancia los refinará y purificará y transformará totalmente sus vidas para que así puedan aborrecer la raíz de todo pecado de todo corazón. Deberá estar agradecido, sea que Dios lo haya sanado o que no lo haya hecho todavía. Todos ustedes, miembros de esta iglesia, siempre ven, oyen y experimentan que toda palabra de Dios es totalmente cierta y verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, en junio del año 2002, una diaconisa integrante de la orquesta Nisi de nuestra iglesia tuvo un problema con su pequeña hija. En esa fecha, la bebé tenía solo 4 meses de nacida. No podía dormir debido a la fiebre tan alta que padecía y día a día se debilitaba cada vez más. Se le diagnosticó un tumor en la articulación de la cadera. La articulación en su cadera estaba gravemente inflamada y además ya se le había infectado. El doctor le dijo que si la infección se extendía al resto del cuerpo y llegaba a las venas, podía morir en una semana debido al envenenamiento de la sangre. Para empeorar la situación, no podía ser sometida a cirugía debido a su corta edad y aun si lo operaban, había una alta posibilidad de que luego quedara discapacitada. La diaconisa, acongojada y desolada por ver sufrir a su hija, decidió confiar en Dios y sacó a la niña del hospital. Mientras oraba por su hija, examinó su vida pasada y se dio cuenta que había pecado y que por eso su bebé estaba enferma. En ese instante comenzó a arrepentirse de sus pecados. Se arrepintió de todo corazón por haber permitido que su fe se enfriara, por no orar, por no ser fiel al reino de Dios, por no ser agradecida a Dios y por no vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, con su mente en paz, vino y me pidió que orara por su hijita. Luego de la oración, su hija, que no podía dormir por el llanto, durmió tranquilamente. Muy pronto sus piernas recuperaron su fuerza y pudo moverse por sí misma. Un mes después, a través de una placa de resonancia magnética, la diaconisa pudo comprobar que su hija estaba completamente sana. Hermanos, los doctores decían que incluso si la sometían a cirugía, iba a quedar discapacitada y que si no la operaban, no viviría. A pesar de esas malas y negativas predicciones, actualmente la niña se encuentra saludable y creciendo normalmente. Al ver todos estos testimonios, podrá comprobar que la Biblia es la verdad y que Dios honra sus promesas escritas en ella. Termino el mensaje, amados hermanos en Cristo y estimado público. En estas 3 prédicas, incluida la de hoy, he explicado quién es Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es yo soy el que soy, es decir, el omnisciente y el omnipotente. Y Dios es el autor de la Biblia. Por cierto, hay muchas otras formas de describirlo. Dios es luz, es amor, el juez justo que juzgará en el día del juicio final, y es también nuestro amoroso Padre Celestial, quien nos ama tanto a mí como a ustedes. Mientras más lean la Biblia, mediten en ella y obren y actúen de acuerdo a ella, más cosas descubrirán y sabrán acerca de este Dios y con toda seguridad llegarán a conocer a este Padre de amor y de misericordia. Proverbios capítulo 8, versículo 17 cita: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hermanos, algunos se preguntan ¿dónde está Dios? E incluso en forma desafiante y arrogante, otros dicen que si Dios existe, entonces quieren verlo, pero no hacen el menor esfuerzo por buscarlo. A ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren ver a Dios? Bien, si quieren verlo, deberán amarlo. Dios lo amará si usted lo ama. Dios se dejará hallar si se esfuerza por buscarlo. Por eso es totalmente ridículo dudar de la existencia de Dios si ni siquiera ha intentado buscarlo. Si realmente amamos a alguien, desearíamos hacer lo que esa persona desea que hagamos. Hermano, amar a Dios y buscarlo es creer en su palabra, la Biblia, y cumplir lo que su palabra manda. Entonces, Dios lo amará, responderá a sus oraciones
y lo hallará y le dirá que ha escuchado su oración. Espero que verdaderamente crea de corazón que la Biblia es la palabra de Dios y que haga su mayor esfuerzo para poner en práctica los mandamientos que hay en ella. Oro en el nombre del Señor para que Dios ame y bendiga a todos aquellos que hagan esto para así guiarlos a la Nueva Jerusalén, el mejor lugar en el eterno reino celestial. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti.
He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.